Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Nace o se construye, un espacio donde hablaremos de psicología de una forma cercana, interesante y fácil de comprender. Esperamos que estén muy bien. El tema de hoy es súper importante porque hablaremos sobre discapacidad intelectual y cómo puede estar relacionada tanto con factores biológicos como con el ambiente en el que una persona crece. Y algo interesante es que hoy no solo vamos a explicar conceptos, sino también reflexionar sobre cómo muchas veces juzgamos a las personas sin conocer realmente su historia o su contexto. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. Cuando escuchan el término discapacidad intelectual, ¿qué es lo primero que piensan? Muchas personas creen que todas las discapacidades intelectuales son iguales o que siempre tienen una causa genética, pero en realidad existen diferentes tipos y diferentes causas. Exactamente. Algunas tienen un origen biológico o neurológico, mientras que otras están relacionadas con el entorno familiar, social y educativo de una persona. Y esto es importante, porque cambia totalmente la forma en que entendemos el desarrollo humano y los procesos psicológicos básicos. Además, nos ayuda a comprender que el aprendizaje, la memoria, el lenguaje y la atención no dependen únicamente de la inteligencia, sino también de las experiencias que vive la persona. Por eso, desde la psicología es fundamental analizar tanto la parte biológica como el contexto social y emocional. Primero hablaremos sobre la discapacidad intelectual orgánica. Este tipo de discapacidad tiene un origen biológico, neurológico o genético que afecta directamente al funcionamiento cerebral. Entre las causas más conocidas encontramos síndromes genéticos, como el síndrome de Down, infecciones durante el embarazo, daño cerebral prenatal o falta de oxígeno durante el embarazo. En estos casos, las dificultades aparecen desde las edades tempranas y pueden afectar procesos psicológicos básicos como la memoria, el razonamiento, la atención y especialmente el lenguaje. Por ejemplo, algunos niños pueden tardar más en aprender a hablar, leer o resolver problemas cotidianos, y muchas veces necesitan apoyo especializado para desarrollar ciertas habilidades. Y aquí es importante aclarar algo. Estas dificultades no ocurren porque el niño no quiera aprender o porque no se esfuerce lo suficiente. Exacto, existe una alteración neurológica real que influye directamente en el desarrollo cognitivo y en la capacidad de adaptación. Aún así, muchas personas con discapacidad intelectual orgánica logran desarrollar muchísimas habilidades cuando reciben estimulación temprana, apoyo emocional y educación adecuada. Incluso el acompañamiento familiar tiene un papel enorme, porque el ambiente de apoyo puede fortalecer la autoestima y facilitar el aprendizaje. Y eso demuestra que, aunque exista una condición biológica, el ambiente sigue siendo importante en el desarrollo de una persona. Ahora, imaginémonos otro escenario. Pensemos en un niño que crece en un ambiente de pobreza extrema, violencia familiar, abandono emocional o falta de acceso a la educación. En este caso hablamos de discapacidad intelectual de origen familiar o sociocultural, donde el ambiente limita el desarrollo intelectual y emocional. Aquí no necesariamente existe una lesión cerebral o una condición genética, sino una falta de estimulación y oportunidades que afecta el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, un niño que nunca recibió lectura, juegos educativos o conversaciones constantes puede presentar dificultades importantes en el lenguaje y el aprendizaje. También factores como la desnutrición, el estrés constante o la violencia pueden afectar el funcionamiento cerebral y los procesos psicológicos básicos. Muchas veces estas personas son etiquetadas injustamente como poco inteligentes, cuando en realidad han crecido en contextos de gran vulnerabilidad. Eso demuestra cómo el ambiente puede influir profundamente en la manera en que una persona aprende, piensa o se relaciona con los demás.
Además, la falta de oportunidades educativas puede limitar el desarrollo de habilidades cognitivas, que normalmente se fortalecen mediante la estimulación y la interacción social. Por eso, la psicología insiste tanto en analizar el contexto familiar y social antes de emitir conclusiones sobre una persona. Vamos a analizar 2 casos rápidos para entender mejor las diferencias entre ambos tipos de discapacidad. Mateo tiene 8 años y fue diagnosticado con síndrome de Down. Desde pequeño presentó dificultades en el lenguaje y en el aprendizaje debido a una condición genética. Ahora pensemos en Ana, una niña que creció en un ambiente de violencia familiar, desnutrición y poca estimulación educativa. Ambos niños presentan dificultades cognitivas, pero las causas son completamente distintas. En el caso de Mateo, existe una discapacidad intelectual orgánica relacionada con factores biológicos y neurológicos. Mientras que en Ana observamos cómo el ambiente puede afectar profundamente el desarrollo emocional, cognitivo y social. Y esto nos deja una enseñanza importante. No podemos analizar solamente la conducta sin observar también el contexto. Porque detrás de cada dificultad existe una historia diferente y una combinación única de factores biológicos, psicológicos y sociales. Además, comprender estas diferencias ayuda a que las intervenciones psicológicas sean más adecuadas y humanas. Algo muy importante es entender que la inteligencia no depende únicamente de la genética, ni tampoco solamente del ambiente. El desarrollo humano es el resultado de la interacción entre factores biológicos, psicológicos, familiares y sociales. Por eso, el trabajo del psicólogo no consiste únicamente en colocar etiquetas o diagnósticos, sino en comprender integralmente a la persona. La empatía y el análisis crítico son fundamentales, porque muchas veces detrás de una dificultad existe sufrimiento, desigualdad o falta de apoyo. También es importante hablar sobre la interacción temprana, ya que el apoyo adecuado puede mejorar muchísimo la calidad de vida y el desarrollo de la persona. Y algo que no debemos olvidar es que todas las personas tienen capacidades, habilidades y posibilidades de desarrollo, independientemente de sus dificultades. La sociedad muchas veces se enfoca únicamente en las limitaciones y olvida reconocer el potencial humano. Por eso es necesario tener una mirada más inclusiva, más humana y menos basada en prejuicios. Porque comprender a una persona implica mirar mucho más allá de un diagnóstico. En conclusión, la discapacidad intelectual orgánica tiene principalmente causas biológicas o neurológicas que afectan el desarrollo cognitivo desde edades tempranas. Mientras que la discapacidad intelectual, familiar o sociocultural está relacionada con ambientes de vulnerabilidad, falta de estimulación y desigualdad social. Ambas pueden afectar procesos psicológicos básicos como la atención, la memoria, el lenguaje y el aprendizaje, aunque sus causas sean diferentes. Esperamos que este episodio les haya permitido reflexionar sobre la importancia de comprender al ser humano desde una mirada integral. Gracias por acompañarnos en este episodio y por interesarse en temas que nos ayudan a desarrollar más empatía y conciencia social. Y recuerden, siempre que detrás de cada conducta existe una historia que merece ser comprendida y no juzgada.